Muchas gracias a todos por estar acá. Para mí ha sido una alegría regresar a los Andes, de donde yo soy, donde yo nací, y después de todos estos viajes. Y esta ponencia es sobre eso, sobre los viajes. Literaturas del Abya Yala, un desafío con o sin Latinoamérica. Entonces, las preguntas que yo me hago escuchando sus ponencias, leyéndolos y creando este congreso son: ¿cómo trascender la retórica de la alteridad, dejar de ser el otro sin dejar de serlo? Hablamos de el otro, pero tal vez nosotros somos el otro. ¿Quién soy yo? ¿Quién es él, ella? Hay un problema, me parece a mí, en esos sujetos que usamos en la investigación. ¿Qué pasaría si Occidente es el otro? ¿Cómo saltar la mirada culturalista de los países latinoamericanos que se autoproclaman multiculturales y pluriétnicos, como Colombia, Ecuador, México, pero que están llenos de contradicciones y que solamente quieren escuchar la cultura indígena, pero cuando se habla de política o de economía no quieren escuchar? ¿Quién representa a la naturaleza en las problemáticas actuales entre los estados-nación y las naciones indígenas? ¿Quién está hablando por la naturaleza, la que va a ser el alimento y la vida de nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y 7 generaciones adelante? ¿Cómo expandir la literatura más allá del logocentrismo? Y si hacemos alianzas transindígenas, digamos encuentros norte-sur, como el Tratado de las Mujeres Indígenas que se firmó el año pasado en Nueva York con la presencia de la comunidad Sarayaku de Ecuador. O creamos, en vez de universidades, interversidades, como dice Joseph Sterman, donde realmente haya un diálogo intercultural. En 1997, en el Gulumapu, pasó algo muy especial, y es que hubo una reunión, si ustedes recuerdan, en donde, aunque ya había muchos escritores desde siempre, muchos creadores en las naciones indígenas, hubo una reunión continental en el Gulumapu donde Freddy Chikangana, un poeta yanacuna, un hombre de palabra fuerte, asistió con otros poetas como Humberto Acabal, Odi González, Ariru Makowi, y pensaron cuál era el reto de sus literaturas para las décadas por venir. Y allí, cuando Freddy regresó a Colombia, escribió un texto y habló de la oralitura, pero además de hablar de la oralitura, dijo lo siguiente: logramos comprobar que la situación de nuestros pueblos indígenas es similar en América. Por eso nuestros cantos, cuando nombran diversas cosmovisiones, se hallan hermanados en sus sonidos, espiritualidad y esperanza. Hay conexiones que hemos olvidado, a veces por las fronteras, a veces por las lenguas coloniales, pero los caminos están ahí. Hay un texto también que es clave, que fue escrito por una investigadora maorí en Nueva Zelanda, que se llama investigación descolonizadora. Ese fue el término que usó en 1990, y estas eran algunas de las propuestas que ella usaba, Linda Smith, que eran resignificar las narraciones orales de los mayores como vías de conocimiento. En vez de escribir artículos, contar historias. Brújulas para reconstruir identidades dislocadas por los atropellos coloniales. Celebrar y recordar la resiliencia de las comunidades. No son comunidades vencidas ni quebradas. Todos estamos resistiendo, y no solo resistiendo, sino creando. Indigenizar la literatura, la lengua, la filosofía y la política.
Ir más allá aún y abrir los debates sobre género desde los saberes indígenas, imaginar un futuro más allá del daño y la herida, crear redes y conexiones transindígenas, como lo que estamos haciendo en este congreso, renombrar los lugares, devolverles su nombre, protegerlos y descolonizar el lenguaje. Quito, por ejemplo, y el Pichincha, y el Chimborazo, y el Cotopaxi, y todos esos topónimos que están tan llenos de historias y que serían guía para seguir caminando. Hay otra escritora que se llama Alison Hedgecock, que hizo la primera antología continental de poesía, Más allá del Río Grande, Latinoamérica más allá de México. Esta poeta tiene una historia bellísima porque ella ha viajado por toda Latinoamérica llevando su poesía, como en el Festival de Poesía de Medellín, en Venezuela, en Chile. Ella conoce a todos los escritores que estudiamos y hizo una antología hermosa en varias lenguas indígenas, inglés y español. Y ella dice que la migración fue sur-norte. Y dice: los patrones de los resultados recientes de ADN de mis padres dan testimonio de los muchos pueblos con los que mantenemos relaciones, desde la Patagonia, las naciones de la isla Pascua hasta los Andes hacia arriba. Cuando éramos niños, cada vez que alguien decía que habíamos cruzado el mar del norte para llegar, él, mi padre, decía: nosotros no, otras personas lo hicieron, nosotros llegamos a la inversa, desde el sur. Y su sangre sostiene esta historia. Mi padre nos llamó descendientes de personas de juego de pelota que construyeron sitios para marcar y centrar sus mundos a medida que residían y se mudaban. Otras formas de migración: el maíz como un inmigrante en Norteamérica. Pensar esas conexiones es el tiempo para hacerlo. Hay un investigador justamente de la zona andina, Armando Muyolema, que ha hablado del desafío sin Latinoamérica y ha explicado claramente por qué, porque son términos que tienen una honda tradición colonial. Y entonces, ¿cómo pensar que tenemos que mirarnos y mirarnos más allá de las constituciones y las leyes y más allá de los estudios culturalistas? Entonces, ¿cómo incluir la política en el diálogo? ¿Cómo escucharnos en una comunicación horizontal? Yo traigo 3 ejemplos, no tenemos mucho tiempo, en donde estas conexiones transindígenas, donde las 7 direcciones, diría yo, se juntan. Y este es un ejemplo, Hijos del Jaguar. Algunos de ustedes ya lo conocen, es un documental. Lo he traído porque es justamente, digamos, clave en la historia reciente del Ecuador, y es la victoria del pueblo Sarayaku cuando demandó al gobierno de Ecuador por haber respaldado un proyecto petrolero en su territorio sin haber consultado con la comunidad. Entonces ellos, protegidos por el artículo 169 de la OIT, que es clarísimo y dice que cualquier proyecto de ese tipo debe tener una consulta previa. Entonces, durante 2 décadas ellos están luchando, y en Costa Rica, en el año 2012, se falla a favor de Sarayaku. Voy a mostrarles el comienzo de este video. Esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en Costa Rica. Muchas gracias. Nosotros somos el pueblo originario quichua de Sarayaku.
Sabemos cuáles son nuestros derechos y los estamos defendiendo. Por eso hemos venido ante este tribunal. Hemos venido desde lejanas tierras de Sarayaco, del río de maíz. Nosotros somos descendientes del jaguar, hijos de Amazán Garuna, hijos del pueblo del mediodía. Aquí hemos nacido. Esta es nuestra casa. Se ubica en Ecuador, en la región amazónica. Mi nombre es Heriberto Hualinga. Pertenezco al pueblo originario quichua de Sarayaco. Somos más o menos 1.200 personas en mi comunidad. Ustedes van a poder ver el documental completo en YouTube. Está libre allí para que vean cómo fue todo el proceso, los hijos del jaguar. Y esta es una situación que está viva en este momento en el Amazonas, está viva en este momento en Dakota del Norte, está viva en este momento en Guatemala, en Colombia. Y es la lucha de las comunidades indígenas por proteger su territorio más allá de su propio beneficio. Entonces, una de las preguntas que hacía al comienzo es cómo vamos a juntar el arte, la ciencia, la espiritualidad, quién está hablando por la naturaleza. Y creo que nuestra responsabilidad como personas, digamos, inteligentes que aprecian la palabra, es ser coherentes con esta necesidad del mundo. Lo interesante es que el pueblo Sarayaco en este momento está en diálogo con el norte. Y no solamente el pueblo Sarayaco, pero este es un ejemplo. Y Tratado de las Mujeres Indígenas de América. Solamente el comienzo. Es el tiempo de unirnos, de proteger juntos la tierra. Entraron 3 policías, pateando. Me dispararon a los 2 brazos y yo caí en el suelo. Y bueno, y me golpearon también mi espalda y mis piernas. Y sentí muy mal. ¿Por qué me están haciendo eso? Yo le dije, ¿yo qué he hecho? Pero no he hecho nada. Ese era mi pensamiento, no he hecho nada. Y esa conexión es, por mi parte, como mi cultura somos chiquititos, con ese problema puede pasar, podemos terminar. Gracias a Sarayaco, tengo apoyo de Sarayaco, la compañera también le apoyo. Y como somos límite, y ahorita me siento que tengo apoyos. Sí, no tengo miedo, tengo más fuerza. Gracias. Sí. Ustedes también van a poder ver el documental en YouTube. Mi idea con esto es hacerles una invitación a ustedes con el cierre de este congreso a crear proyectos colectivos
con las comunidades que ustedes estudian, con las comunidades que con las que ustedes aprenden. Es el tiempo de trabajar juntos y de desaprender y escuchar otras narrativas. Yo durante muchos años he estado trabajando como voluntario con el Foro Indígena Mundial por el Agua y la Paz, que está dirigido por mujeres indígenas de todo el mundo. Y a través de ese foro abierto, yo he ofrecido lo que yo pueda hacer. Y en el caso mío, lo mío es la palabra. Entonces hicimos una antología que se llama El Mensaje Indígena de Agua, donde reunimos voces de todo el mundo, de abuelas, por ejemplo, de la región Sakha en el norte de Rusia, de abuelos en Hawái, de abuelos en Nueva Zelanda, de abuelos en Guam, que es una pequeña isla del Pacífico que fue invadida por los Estados Unidos, de abuelas en el sur, en la nación mapuche, escritores mayas, escritores navajo, escritores Haudenosaunee, Anishinaabe. Y en todos hay un saber particular sobre el agua, pero al mismo tiempo una conexión global, una necesidad de proteger el agua en este momento. Aquí ustedes ven a John Fox, a Freddy Chikangana. Los que están en la mitad, por ejemplo, son Freddy Chikangana y un poeta y educador Anishinaabe, donde estuvimos viajando al sur de Colombia. Al lado está Daniel Caño, que él es un poeta canjobal del norte de Guatemala, que está protegiendo a los cuchumatanes. Es decir, mi invitación simplemente es a que, no sé, trabajemos juntos y hagamos de nuestro próximo congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales un lugar de diálogo profundo, donde nuestro piso se mueva, donde haya Cabracán, terremoto, porque no vamos a establecer un diálogo si estamos cómodos. Tenemos que movernos y eso es un reto. Entonces, pues muchas gracias, y este libro se puede leer en línea. Esa es otra invitación a que todo lo que hagamos lo compartamos, y todos estos proyectos están ahí disponibles para que todos leamos y construyamos juntos. Muchas gracias. Voy a leer mis reflexiones y traje las citas más relevantes para que se puedan proyectar simultáneamente. Bien, quiero iniciar en esta pregunta: Indoamérica, arte y literatura de Indoamérica, con o sin Latinoamérica, como una pregunta problema, dado que desde el punto de vista de la teoría de la literatura y sobre todo dentro de los programas de estudio de la especialidad de la literatura, pareciera ser que Indoamérica siempre corresponde a esa Latinoamérica prehispánica. Nunca la podemos ver separada de Latinoamérica, o la encontramos junto con Latinoamérica, con esa parte, comilla, mestiza. En circunstancia que hoy por hoy Indoamérica vuelve a revivir con más fuerza que nunca, sobre todo a través del arte, sobre todo a través, ¿no es cierto?, del teatro, la poesía, la plástica, el cine documental. Bueno, la pregunta está ahí: ¿en qué estado se encuentra Indoamérica? ¿Con o sin Latinoamérica? Por no decir, ¿no es cierto?, con o sin Occidente, por otro lado. Bueno, esta reflexión aborda la experiencia de hibridez como forma de negociación cultural de la diferencia y la alteridad. Aquí yo principalmente estoy ocupando una noción de Alfonso de Toro y precisándola a partir del caso mapuche, del pueblo mapuche o del arte mapuche, que como una forma de representar lo que pasa en el resto de la literatura indoamericana hoy día.
se plantea si es posible ver en esta textualidad que el diálogo cultural, donde la negociación se transforma en signo de identidad, más allá de la visión binaria implicada en las históricas relaciones coloniales, en la cual surge el actual proyecto artístico. Las obras fundacionales y referenciales de la poesía mapuche señalan que desde su inicio este arte presenta un modelo de cruce mediante la interacción de unidades estéticas, lingüísticas, culturales y políticas en diálogo con otras culturas. Ahora, este proceso actualmente se fortalece integrando los nuevos modelos de negociación cultural como dispositivos de saber poder para el logro de una simetría cultural. Como tenemos pocos minutos, quise poner como referencia esa obra plástica del artista Cristian Collipal, para justamente me parecía muy referencial para ver, ¿no es cierto?, cómo el arte mapuche actual está mirando este cruce entre lo que es, ¿no es cierto?, el pensamiento ancestral y cómo se ve hoy por hoy en medio de la modernidad, ¿no es cierto?, y una modernidad bastante tecnologizada y dura. La nueva forma de vivenciar la estrategia global de la diferenciación cultural y la emergencia de una conciencia postcolonial instala actualmente un complejo escenario epistémico en el habla yala, en el cual las primeras naciones buscan la transformación del proceso colonizador desde una identidad y un lugar enunciativo común, al mismo tiempo que dialogan con modelos de negociación cultural caracterizados por cruces heterogéneos. Lo anterior impulsa a Indoamérica a una dinámica ambivalente en el pensar, resituar su proyecto histórico, orientándolo ya sea hacia su pasado milenario, al margen de la construcción Latinoamérica, que la incluyó silenciosamente en la raíz mestiza de un nuevo continente, o situándolo en las ventajas de Occidente, en la denominada globalización, o a negociar su lugar en otro posible escenario respecto de nuevas e inciertas formaciones culturales. Es decir, hoy por hoy Indoamérica, ¿no es cierto?, está repensando ese lugar hacia dónde va, porque a través del discurso artístico uno puede notar que navega o hacia una ancestralidad bastante esencialista, y eso lo podemos ver en el marco político también, o, ¿no es cierto?, utilizando todo lo que implementa como recurso desde la globalización, pero avanzando hacia un punto que todavía no se sabe bien hacia dónde se puede reubicar, dado, ¿no es cierto?, el proceso fuerte de colonización y transculturalidad. Esta producción de presente refiere a una experiencia de hibridez de un sujeto capturado por más de 5 siglos de dominación, resultado de una historia colonial que lo atraviesa y que lo reubica en los márgenes culturales, en donde en poco más de medio siglo ha debido transformar su percepción sobre las relaciones culturales binarias, dialécticas y jerarquizadas, digamos el yo y el otro frente a frente, a una de diálogo desjerarquizado, abierto y nómada que hace confluir diversas identidades y culturas en una interacción dinámica, señala, ¿no es cierto?, tomando esta noción de hibridez de Alfonso de Toro, en un mundo que está cada vez más conectado. Sin embargo, el derecho a existencia evidentemente no es un camino llano, y menos para Indoamérica, que nos conlleva la misma experiencia de América Latina, de la América anglosajona o que Europa. La superposición de vivencias, perspectivas y posiciones sobre los procesos de autoidentificación cultural y sobre las relaciones de contacto cultural, particularmente las coloniales que replican los estados nacionales, no solo oscila entre la adscripción a la cultura propia o a la impuesta utilizando los conceptos de Bonfil-Batalla u otra experiencia identitaria externa, actúa además supeditada esta autoidentificación
a una permanente situación de negociación cultural que incluye si se tiene o no la capacidad de decisión y respuesta sobre los elementos culturales de base y sobre los diversos dispositivos de control cultural que actúan sobre esto. Lo anterior describe un proceso epistémico más cerca de la lógica del binarismo, pero sin duda con visos de heterotopía, proceso que también se torna visible en el debate teórico, donde la producción académica que surge en el habla yala busca reflexionar sus propias problemáticas respecto de cómo ésta se observa y se adscribe o no a la modernidad. En esta dirección se construye un lugar donde cada vez más se actúa rechazando la construcción de categorías y de una intelectualidad occidental desconectada de las emergencias locales propias de la América indígena, la que ha tenido amplia influencia en el campo académico interno, replicando las estructuras colonizadoras, como lo expone la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui. ¿Qué es lo que dice Silvia Rivera? Por favor. Las élites bolivianas, hablando, ¿no es cierto?, de su lugar, son una caricatura de Occidente y al hablar de ellas no me refiero solo a la clase política o a la burocracia estatal, también a la intelectualidad que adopta poses posmodernas y hasta postcoloniales, a la academia gringa y a sus seguidores que construyen estructuras piramidales de poder y capital simbólico, triángulos sin base que atan verticalmente a algunas universidades de América Latina y forman redes clientelares entre los intelectuales indígenas y afrodescendientes. Rivera Cusicanqui, al relevar las problemáticas y modos culturales indígenas desde una lectura local, pone en debate las formas esclavistas de Occidente respecto del mundo andino, destacando de este último su pasado autónomo con complejas redes comerciales, que desde su punto de vista homologan la actual modernidad. Los indígenas, dice ella, fuimos y somos ante todo seres contemporáneos, coetáneos en esa dimensión, en la capacha. Se realiza y despliega nuestra propia apuesta por la modernidad. El posmodernismo culturalista que las élites impostan y que el Estado reproduce de modo fragmentario y subordinado nos es ajeno como táctica. No hay post ni pre en una visión de la historia que no es lineal ni teleológica, que se mueve en ciclos y espirales, que marca un rumbo sin dejar de retornar al mismo punto. El mundo indígena no concibe la historia linealmente y el pasado-futuro están contenidos en el presente. La regresión o la progresión, la repetición o la superación del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que de nuestras palabras. El proyecto de modernidad indígena podrá aflorar desde el presente en una espiral cuyo movimiento es un continuo retroalimentarse del pasado sobre el futuro, un principio esperanza o una conciencia anticipante que vislumbra la descolonización y la realiza al mismo tiempo. En Indoamérica, este continuo movimiento de los márgenes da origen a un lugar de tensiones donde se van matizando las imágenes e imaginarios de una identidad diferenciada que varía a lo menos entre el deseo reconocimiento de una ancestralidad per se o la identificación con el individualismo neoliberal, entre otros influjos que conllevan las actuales identidades en tránsito, como diría Ticio Escobar. Esta condición de pasaje caracteriza al sujeto y a la cultura moderna y en Indoamérica particularmente una parte de ella, a la población indígena y mestiza indígena desplazada a las grandes urbes, a su élite intelectual y política y al mundo del arte. En la medida que estos grupos se insertan en un mundo interconectado, transcultural, donde se encuentran consciente o inconscientemente disponibles al flujo e influjo de unidades culturales externas a su cultura y que la van permeando. Esta experiencia de mundo cabe dentro de lo que Alfonso de Toro llama la hibridez, señala él. En el mundo globalizado actual constatamos que hibridez es la conditio de nuestro ser, pensar y actuar.
Es asimismo el resultado de diversas estrategias de hibridación discursiva, artística, política, sociológica, filosófica, medial, que hace posible una negociación o el cotidiano lidiar de la diferencia y alteridad. Hibridez, entonces, resulta ser aquí un concepto clave para describir los nuevos modos en que se presentan los fenómenos culturales antes descritos y otros como los sociales, políticos y estéticos en una sociedad vastamente interconectada y sujeta a vertiginosas dinámicas de transformación. En este marco me parece interesante la resignificación y refuncionalización que este autor propone para una noción ampliamente utilizada y también criticada, en la cual busca superar el sentido binario que le da origen por una concepción más abierta, señalando que ella se caracteriza por ser un archiconcepto de amplia extensión e intención lógico-semántica que comprende todos los procesos textuales, mediáticos y culturales. Por tanto, agrega, la hibridez desencadena procesos de transformación cultural, los que caben en el contexto de la transculturalidad, explicada esta como el recurso a modelos, fragmentos o bienes culturales externos, lo que no implica la pérdida o cancelación de lo propio, ni un resultado definitivo de orden sintético homogéneo de la cultura. La transculturalidad indica los procesos de hibridación, la desterritorialización y reterritorializaciones culturales y constituye el lugar de la negociación entre lo ajeno y lo propio, dirá él. Resituando estos conceptos a los variados cruces culturales en que se presenta Indoamérica y acotándolos directamente a una textualidad que se propone ser expresión de una identidad cultural propia, tal vez la más vinculada a una lógica de definiciones y por lo tanto se desarrolla al interior de una diferenciación binaria, porque ella expresa la resistencia cultural y también política al interior de las relaciones coloniales, nos preguntamos si es posible ver en esta textualidad aquel diálogo cultural donde la negociación se transforma en signo de identidad. Bueno, aquí yo quiero ver, me voy a saltar muchísimo, quiero ver en un autor mapuche, en un poeta, cómo podemos decantar esta reflexión o estas disquisiciones. Poesía mapuche, cuando la frontera es la identidad cultural. En este punto me es necesario destacar brevemente el proyecto poético de Jaime Huenún, quien ha tenido un gran reconocimiento de parte de la crítica académica y de sus pares también, y que resulta representativo acerca de este diálogo extenso dado desde que su origen. Jaime, para mi fortuna, fue mi estudiante en el pregrado, lo conozco hace bastante tiempo, lo conozco hace bastante tiempo. Y él ha señalado en una entrevista, dice él, hemos estado durante un largo periodo en el país, digamos 30, 40 años, en una especie de sobreexigencia hacia el mundo indígena, en relación a cómo deben comportarse y qué productos culturales debe realizar, debe generar. Estos productos culturales, ya sea literatura, ya sea pintura, etcétera, música, pareciera ser que tienen que estar muy ligados a una matriz cultural ancestral, pura, sin asumir el paso del tiempo, el paso de los contactos, las fricciones culturales, que creo que están muy presentes, por lo menos en las sociedades indígenas chilenas, en los 9 pueblos originarios que reconoce la ley. Entonces mi poesía tiene que ver un poco con asumir esta realidad y con abrir un poco la ventana hacia poéticas de otras latitudes, entendiendo que la poesía es una expresión, un trabajo intelectual, exploratorio, que nos permite hacer contacto con otras realidades, con otros idiomas, con otras estéticas. Desde esa perspectiva, mi poesía es estrictamente mestiza, híbrida, mezclada, champurria en Mapuzungún. Desde su primer libro, Ceremonia, de 1999, la obra de Jaime Huenún se convierte en una exploración de enunciados y enunciaciones que dialogan entre sí al modo de un tram, una conversación, desde el punto de vista de mapuche ancestral.
tal como lo comenta el académico Sergio Mancilla en el prólogo de esta obra. Diálogo cuyo trayecto desde este libro hasta el presente puede ser interpretado como un movimiento metacognitivo, como lo es toda conversación, donde se debate la alteridad y la otredad para ubicarnos un lugar en el mundo. Bueno, tomo ahí algunos textos de ceremonia donde él señala brevemente en un texto: solo puedo leer tu cara, Güenún, Jaime Luis, sietemesino feo, solo puedo leer tu mitad hijo, tu mitad hueso y calavera encarnada, tu débil número negativo, hecho de cuarteada eternidad y carne. Solo puedo leer tu mitad, padre, hermano, aquel que diariamente sale a conseguir una mísera ración de estrella, exiguo alimento de palabras que no saben todavía ni siquiera balbucear. Solo puedo leerte al lado de otro, solo junto a los conjuros rotos de tu madre, solo solitario pero nunca solo, mal ladrón de la blancura de las páginas, con un reconocimiento sobre toda su lectura anterior, la influencia de César Vallejo, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, con un epígrafe de los versos de Jorge Teillier, con la alusión al poeta Tufú, epígrafe también de versos de Odiseas Lilis, y con vocablo en castellano colonial, y también con inserción de textos en Mapuzungún. Él va insertando toda una poética de referencia no solo hacia la cultura ancestral, sino hacia la literatura universal. Como me quedan unos segundos, diré, ¿no es cierto?, que también él, a lo largo de su proyecto artístico, a partir de ceremonia, publica el año 2001 Puerto Tral, donde inicia una conversación poética con Tral, Melville y Rilke y toda la tradición europea y norteamericana. Después aparece su libro Reducción, el 2012, donde hace justamente un camino inverso para dialogar, hacer este NUTAM con lo que implica toda la historia de la crónica colonial en América, con la denuncia también acerca, insertando fotografía, denuncia de los museos donde se llevan, ¿no es cierto?, a los indígenas hacia Europa. Y sigue uno de sus últimos libros, el 2014, llamado Fanum Sitimeu, que como ustedes se pueden imaginar es el diálogo, ¿no es cierto?, con el colonialismo. Y el último texto que acaba de salir hace 2 semanas, que se llama La calle Mandelstam y otros territorios apócrifos, alude directamente a Osip Mandelstam, un poeta ruso, y con ello volvemos a preguntarnos. Un matiz de estos actos enunciativos es que se resuelven de acuerdo al lugar de la enunciación, como señala Baba, lo que nos lleva a observar la frontera movible y movediza de la enunciación poética, ya para efecto de la negociación cultural, el manejo no de las unidades culturales que se desplazan en el texto quedan sujetas a la situación de proximidad, lejanía de ese etos cultural, es decir, cómo nos planteamos estos autores con toda esta lectura de la literatura ancestral y universal en este viaje hacia adentro y hacia afuera, hacia el pasado y hacia el futuro, cómo ellos están anclados al etos ancestral, saben o no estas prácticas ancestrales, se manejan o no, qué tanto están en los bordes o en el centro de la ancestralidad, desde a dónde están hablando, como diría Baba. Y es ahí donde, ¿no es cierto?, cabe esta pregunta de la hibridez y plantearse si esta literatura y arte indoamericano se hace con o sin Latinoamérica, con o sin Occidente. Gracias.